Aire. Aire, sí, aire. Aire, con G. Viene de la reminiscencia de otros países. Bueno, hemos volvido, estamos de vuelta acá, todos juntos, y con un personaje, espere que me ponga acá porque no se me ve, con un personaje y una persona, una gran persona, un gran compañero, y que hoy nos va a deleitar con una columna, ¿sí? No sé. Sí. Me pone mucha sí. presión lo del el deleite. Deleitar. Yo soy un poquito exagerada. Capaz pero que un poquito menos que eso, quizás. Satisfactoria. Vamos a poner un satisfactoria. Satisface a Vivi. Como cuando te... Es como Satisface. desde Burlingame. Yago, querido Yago, que puso satisface a Vivi. ¿Dónde está Felices con un Yago? 4. Felices con un 4. Felices con un 4. Sí, por favor, un 4 para los próximos finales. El aunque 4 es sea, aprobado, te el resto es pedimos lujo. solo- Escuché una vez. Exactamente. El resto es para Eso es cháchara. verdad. Bueno, pero él se ha recibido con honores, con grandes notas, ¿sí? No Siempre. sé, ¿eh? ¿Está No, chequeado eso? ¿Está chequeado? A ver, el analítico. Que muestre. ¿Se ¿cómo? recibió? ¿Se recibió? Y no hay nadie que te hable mal de él, que eso es muy importante. Te cruzas con profesores, compañeros, compañeras, por lo menos... Solamente porque a mí no me le hablan remarcan mal. un defecto a Maxi, nada más. Sí. ¿Qué es de Independiente? Ay, perdón. No, yo iba a decir que era radical. Mi sobrina política me va a reventar porque es de Independiente también. Pero bueno, Independiente y radical. claro. Bueno, La cantidad de gente que no va a venir a cagar a trompas acá. Ofendimos Vamos absolutamente a todos, ¿no? Ya no cosechando- nos quedó nadie por ofender. pido cosechando- perdón a la gente de Independiente. Después, por otras cosas no, pero a la gente de Independiente sí le pido perdón. Y a la de Chacarita, mirá lo que estoy haciendo. A la de Chacarita también le pedimos disculpas. Bueno, y arrancamos con la columna de Maxi, que ya que venimos en tono, en la época que había en esa época, gauchos. ¿Y quién es el gaucho más emblemático de todos, señores y señoras? Obvio, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién Decilo. es, chicos Obvio. y chicas? ¿Quién es? Todo Martín decilo Fierro. vos, Fran. Ahí va, gracias. Con esa camisa, mirá qué lindo. mirá. Si Martín Fierro se levantara y te viera. Llego a pifiar yo y ahí me matan por liberal. Eso es lo que hacen. No, por antipatria. Por sería. antipatria. Claro, peor. no da muy gauchesca Bueno, la camisa, pero bueno, le pone toda la intención. Gracias, Vivi. Sí, vamos a hablar del Martín Fierro. Hace tiempo que venía, siguiéndolos como siempre del otro lado de la tribuna, ahora de acá. Gracias. Pero Gracias por venir. tenía ganas de hablar del Martín Fierro. A mí es, por lo menos, es personal, ¿no? Por supuesto, creo que es la obra literaria argentina por antonomasia, digamos, Sí. en donde podemos reconocer muchas de las figuras del argentinismo, ¿no? De donde nos sentimos identificados. Y siempre me pareció que había en el Martín Fierro muchos de los elementos que hoy perviven hasta el presente. Ahora vamos igual a adentrarnos un poquito en lo que es la obra en sí misma, pero primero algunas cositas del autor. Este es un dato importante. Era vecino de acá, de la zona, del señor José Hernández, claro. de Ballester. La chacra Pueyrredón. Claro, Vivía ahí, cerca de mi ex casa. de la Chacra de Pueyrredón. Y Mirá. ahí tenemos el primer dato importante. O sea, si bien José Hernández no es un gaucho propiamente dicho, es una persona que está en contacto con los gauchos, que convive entre ellos, que es respetado incluso por muchos. Entonces conoce de primera mano cómo es la vida del gaucho. Pero hay una cuestión importante, que él no es que proviene de esa campaña bonaerense y es parte de las clases populares en la campaña ni de bonaerense. familia gauchesca tampoco. Tampoco. Mirá. Viene, es una familia acomodada, no de las más ricas, tampoco de las más pobres. Y fundamentalmente, este es un dato que hay que tener muy en cuenta para comprender la obra de José Hernández, que es un federal acérrimo. Y se va a levantar, estuvimos hablando recién ustedes, va a ser parte del levantamiento de Jordan, de Entre Ríos en 1870, ¿no? Lo cual eso lo va a marginar de la vida política y lo va de alguna manera a convertir en un exiliado. Como un Por eso es paria. muy importante el primer texto, lo primero que aparece del Martín Fierro, que es la ida, ¿no? La primera parte, que es del año 1872, esto para que contextualicemos. Y la ida es básicamente un texto de denuncia política. Está denunciando lo que le está pasando a el gaucho o a esa población rural empobrecida producto del Estado-Nación, ¿no? El Estado-Nación va a aparecer como un agente agresor, va a estar representado en el juez de paz, y siempre va a cometer injusticias y atropellos, por lo menos contra la integridad, en este caso del gaucho, y lo convierte en un anarquista involuntario, ¿no? Entonces tenemos una primera historia, digamos, un primer acercamiento como la historia de un marginal, ¿no? Que esto por ahí es una novedad en la literatura argentina. Se menciona a la marginalidad en muchas ocasiones en distintos textos de producción literaria nacional,
pero nunca se le da el protagonismo, ¿no? Ahora el protagonista es un marginal. O sea, imaginémonos hoy una historia la que querramos contar, pero contada desde los márgenes. Eso ya es una novedad en sí misma y literaria. Y de nuevo, vuelvo a hablar de una particularidad que tiene para mí Argentina, que la marginalidad va a ser un actor siempre importante, ¿no? De trascendencia no solo política, pero sino también cultural. Claro, el protagonista no es un prócer, sino es un Exacto. gaucho. Y él en algún punto, por lo que contás, Maxi, tiene cierta similitud, ¿no? Con esto de sentirse un paria, ¿no? De acercarse al gaucho en esto, de tener que exiliarse, de que lo relegan por su pensamiento. Quizás Exacto. ahí, Sí, por esta más que no sea, hay un persecución punto de unión. Viene hace mucho, cuando hablábamos de la papeleta de Conchavo, Sí. allá por 1820, qué sé yo, es esta parte de Lo la mismo. trama, es la continuación de esta parte de la trama. Es Claro, la de hecho, otra parte, la leva cómo se forzada. siente. Lo que Las persiste. las levas forzadas y la libreta de Conchavo, digamos, van a ser dos cuestiones que se denuncian muchísimo en la ida, Claro. ¿no? Como dos elementos estatales que atacan directamente una vida seminómade. Pensemos que en la Argentina, la idea era hablar Martín Fierro, ¿no? Pero algunas cuestiones del gaucho es una forma de vida fundamentalmente en lo que es la pampa húmeda y que se genera a partir del crecimiento del ganado cimarrón, ¿no? Claro. O sea, principalmente van a estar con el tema de los bovinos, y como en ese momento lo único que se vendía del bovino era el cuero, porque no había refrigeración, o sea, no había manera de transportar la carne, o sea, había que comerla en el momento. Eso, bueno, hace que prolifere este tipo de vida. Hay ejemplos de esto en Brasil, en Río Grande do Sul, que son los famosos gaullos. Bueno, Uruguay también es una forma bastante de vida, bastante extendida en toda la campaña, por decirlo de alguna manera. Y también esto, entender cómo se publica el Martín Fierro. Martín Fierro va a salir en forma periódica, va a salir de apartes, y no se va a vender en las grandes bibliotecas ni nada por el estilo. Piensen que José Hernández era un exiliado político, así que esto se va a vender en las pulperías, ¿no? Y se va a vender junto con la yerba, junto con los cigarrillos, un textito del Martín Fierro, ¿no? Un fragmento. No sabía. Y también acá hay otra cosa muy interesante que es, o por lo menos por las fuentes de la época, es un texto muy difundido en las clases populares. Es decir, las clases populares consumen, por decirlo, para usar un término de época, consumen mucho al Martín Fierro. Y la pregunta es cómo, porque todavía la ley 1420 no existía y la cantidad de personas letradas en la Argentina era muy baja. Y ¿cómo podía haber un consumo tan alto? Bueno, justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con la reunión, con las pulperías, con juntarse alrededor del fuego. Y bueno, seguramente algún paisano que La supiera lectura leer- oral o Exactamente, claro, ¿no? más la Claro. oralidad. La oralidad, esto de la tradición oral que está siempre muy presente en toda la literatura, pero fundamentalmente en la Argentina y en el Martín Fierro puntualmente va a tener un rol fundamental. Y nada, yo lo pensaba mientras hacía la columna, que es como una especie de un podcast de la actualidad, ¿no? Claro. Esto de nos juntamos a escuchar las desventuras, en este caso de la ida, de Fierro. Pero bueno, para ir avanzando un poquito con la obra e ir hacia lo concreto, obviamente es inabarcable, esto es para hacer, si quieren, un Claro. especial directo Sí, de Martín Fierro. Yo me quedé con algunas cosas, no son las más importantes, son las que me interesan a mí, es un recorte totalmente arbitrario, pero sí me pareció interesante para recuperarlas hoy desde tiempo presente, por lo menos, ¿no? Creo que el momento más destacado es el momento del enfrentamiento que tiene con el Moreno. O sea, cuento un poquito cómo es la historia. A Martín Fierro, el juez de paz lo condena a la frontera, a este sistema defensivo que tenía el Estado Nacional contra el indio, digamos, que venía del mal llamado desierto, y era prácticamente una condena de muerte, ¿no? O sea, no te pagaban, no te daban de comer, no te daban armas, y te tenías que quedar ahí a defenderte de malones, Arbitrario todo. de indios totalmente Querían inhumanizados. comer el hígado. Que te querían comer el hígado, por supuesto, o raptar a todas tus mujeres. Sí, a tus mujeres, básicamente, y a tus caballos, a tus vacas. Aparte, obligados a pelear. ¿no? Con Obligados el a pelear por una guerra que tampoco quisieron, eran no de pidieron. ellos, Exacto. claro. Entonces, el producto de todas estas injusticias va a desertar una vez que no le pagan en el Fortín y se va a convertir en un gaucho sin ley, lo que se reconoce como un gaucho matrero, no un gaucho malo. Un por bandido decirlo de rural, una diría especie Leo Gieco. exactamente, un bandido rural y que va a tener un enfrentamiento con un moreno, van a payar. Va a haber un momento de una payada. Yo siempre digo esto, somos millennials, vayamos a las partes interesantes. Sí. La parte de la payada es la parte más linda de todas. O sea, si quieren saltear y ir a la payada, ahí el gaucho es universal, no hace falta saber la trama. Expresa esa profundidad y el pensamiento abstracto que tenía el gaucho en la campaña, ¿no? Y bueno, tienen un intercambio muy interesante. Termina muy mal este intercambio, mata al moreno y ahí se convierte directamente ya en un forajido. Primero en un desertor y después en un forajido. Una partida del ejército lo va a buscar, entre ellas está el gaucho Cruz, que va a admirar a Martín Fierro cómo se defiende y con la bravura con la que pelea, y juntos deciden exiliarse a las tolderías.
que justamente coincide con el exilio de José Hernández en Brasil, ¿no? Porque él, una vez que es derrotada la revolución de López Jordan, muy crítico de Mitre, muy crítico de Sarmiento, se exilia en Brasil. Muy crítico de la guerra de la Triple Alianza también. También. Exacto. Fundamental también ahí, que fijémonos cómo marca todo el contexto de época, ¿no? La guerra de la Triple Alianza siempre atravesando absolutamente todas las cosas que van pasando Devastadora. en el periodo. Pero la cosa no termina acá porque en 1979 está la vuelta al Martín Fierro, que creo que para mí es lo más importante, digamos. Ahí cambia radicalmente la postura de Hernández y que tiene que ver con una cuestión personal que le estaba pasando a él, que él arregla políticamente con Avellaneda, ¿no? Él ya es senador nacional, se incorpora a la vida pública y en esta vuelta ya no va a hablar de un gaucho matrero, de un anarquista involuntario, de un Estado que ataca y oprime al gaucho, digamos, en la campaña, sino que va a hablar de la integración, ¿no? Va a ser un mensaje de más de paz y amor, de que hay que respetar al otro. De coalición. Claro, ¿no? Un mensaje de unidad nacional, ¿no? En un país que venía de una terrible guerra civil y aparte muy larga. Y acá también la parte que más me interesa o que yo quiero destacar, que también que tiene que ver mucho con la argentinidad, creo yo, de la actualidad, son los consejos del viejo Vizcacha y los consejos que le da Martín Fierro a sus hijos. Ahí está la célebre frase de los hermanos se han unido, tengan unión verdadera, pues entre ellos se pelean, papá. Esa es la ley primera. Claro, los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera Sí, en entre cualquier ellos. tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Hermoso. Hoy hablaba con un compañero de laburo y me dijo, lo tenía escrito en la pared de la escuela. Digo, Claro. para que entendamos el mensaje didáctico y pedagógico que tenía todo esto y el valor que cobra hoy día. Y el viejo Vizcacha, que lo que te recomendaba que era que te hagas amigo del juez, que cada lechón en su teta, digamos, no te preocupes por lo que pasa por el otro, vos preocupate por vos mismo, si podés robás, si nadie se da esta viveza, la famosa viveza criolla, claro, aparece con el viejo Vizcacha, ¿no? Que te dice, buscá siempre un palenque donde rascarte, un gaucho degradado, ¿no? Un gaucho que perdió el honor y que de alguna manera aconseja a Martín Fierro, nos muestra esta otra parte, pero a mí lo que me resultaba muy interesante que es, no deja de ser una cara de la misma moneda, ¿no? El viejo Vizcacha. O sea, por un lado está el Martín Fierro, que habla del respeto, de la unidad, de que los hermanos se tienen que unir. La moral. Exactamente, la moral y todo eso. Y después está el viejo Vizcacha que te dice, mira, si podés chorear, no Lo sé. del Esa diablo. viveza criolla. Claro, Esa lo, criolla lo que- del diablo que sabe más por viejo que por por diablo. viejo que claro. por Esa diablo, es bueno, muy viene de buena. ahí. Y esto, yo pensaba en el personaje de Nueve Reinas, por ejemplo, ¿no? Sí. Ricardo Darín en Nueve Reinas, no me acuerdo el nombre, pero del personaje. Marcos. Es un viejo Vizcacha del siglo XX, Sí, digamos, sí, ¿no? tal cual, tal De cual. fines de... Sí. Y seguramente esté representado esa viveza criolla en mucho. Digo, no sé, estoy pensando ahora en La Odisea de los Giles o en distintas producciones nacionales. Siempre presente la viveza criolla en la literatura. Creo que no, Homo Argentum, no sé, ¿alguno la vio Homo Argentum? No. Porque No, fue el yo no la destino. vi. Pero la Odisea de los Yo no Giles la la vi vi. porque si no La me vi la con vos. faltaba. vos no la viste, ¿estás No seguro? la que no vi. Mirala porque seguro te encanta. Bueno, Homo Argentum, bueno, la Odisea de los Giles tiene esa idea de la ¿Y viveza sabés qué me hiciste criolla. pensar? No hay que delinquir ni nada, pero el robo del siglo por ahí tiene también un poquito de Hay eso, algo, ¿no? ¿no? Que son unos Esto de- pícaros que- Sí, Gran sí. documental rol. Se Sí, llevan sí, algo. Una película muy... Y para como ir cerrando y ya ir dando paso, ahí ya afuera me están retando, quería caminar un poquito el camino que hizo el Martín Fierro desde que se produjo hasta ahora por 4 o 5 autores que lo toman y que lo van a analizar y que van a dar algunas reflexiones que a mí me resultan interesantes. El primero de todos para mí es Lugones, es fundamental. Lugones es un antes y un después en la concepción del Martín Fierro, por decirlo de alguna manera, Sí. o cómo entendemos el Martín Fierro, ¿no? Esta idea de una Argentina distinta. Lugones, donde- ¿qué nombre de Lugones? Porque hay varios. el Lugones de derecha, Leopoldo Leopoldo. Lugones, el de la hora de la espada, digamos, ¿no? Sin turbio. El intelectual de la Turbio, derecha turbio. católica de 19 y Argentina. pico ya, ¿no? 1920, estamos hablando de un contexto muy distinto al del de producción del Como Martín ya es Fierro. revisar la historia, ya él está revisando. Ya es revisionismo. eso. Exactamente, quiere volver para atrás, pero ¿por qué? Es la pregunta. Claro. ¿Por qué hace eso? Bueno, resulta que ya la Argentina había recibido muchísima población inmigrante, que obviamente eso no vino como una masa unificada de europeos, sino que venían Heterogénea. totalmente heterogéneo, tal cual, venían desde catalanes, criollos, Vascos, vascos, tanos, irlandeses. irlandeses. Anarquistas. Y acá la población argentina era minoría, o sea, por lo menos los que habían nacido en la Argentina. Bueno, ahí surge la sociedad patriótica y en ese contexto trata de buscar un poema nacional, ¿no? Y ahí es donde aparece como una especie de miocid
criado a Manaos y pituzas, que vendría a ser nuestro Martín Fierro, una Que haga especie tasajo. Y amate. Claro, de Yamate. El Martín Fierro mejor que el mío. Es, sí, es para- un héroe nacional, pero esto es muy importante porque Lugones va a hablarle mucho a los terratenientes, a ese poder real de la Argentina, ¿no? Esos mismos terratenientes que denuncian al Martín Fierro, digamos, que nunca lo consumieron porque siempre fue algo de los márgenes, lo van a empezar como a blanquear. Sobre esto, recomendación, vayan a ver el video de Pupina Plomer, que es una gran historiadora, hizo un excelente video de cómo se fue trabajando el Martín Fierro. Después Borges, por ejemplo, que siempre fue una persona muy amargada, dijo, está muy mal que usemos Era el ciego, vale. que usemos el Después Martín se quedó Fierro ciego. como poema nacional, porque es un poema, habla de un asesino, y eso de alguna manera convirtió a nuestro país en un país violento. Mira, no Nosotros sabía. deberíamos haber utilizado como poema nacional el Facundo. Claro, Borges. porque Ok, la cada ideología uno, ¿no? de Borges, Borges. ¿no? Borges tenía Y otro. después- Borges era buen escritor, no era un gran analista de, Para mí de- una de persona cuestiones muy nacionales. Amargada de piso, eso seguro. Después un gran escritor. Tenía Claro. un alma muy oscura. Sí, no le gusta el fútbol, amigo, dejate joder. Y después, Controvertido. Controvertido. después Ludmer, que me pareció también algo bastante interesante que plantea, dice que el libro no es un gaucho hablando, que ahí usa la figura del don. Dice, ojo, porque acá el que está hablando es un patrón que le puso voz a un gaucho, ¿no? Como el gaucho no puede hablar por sí mismo, le puso voz él y de ahí de alguna manera dice que acá... Descalificando. Exactamente, ¿no? Y que el Martín Fierro es un contrato pedagógico para convertir a esa persona que se dedicaba a... Bueno, el gaucho, ¿no? Esta Sí. vida seminómade, convertirlo en un peón rural, ¿no? Empobrecido y sin derechos. Eso es lo que se va a plantear desde ese lado. Y creo que ahora hay muchas dicotomías, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cada vez que veamos una historia contada de los márgenes, que tenga que ver con la coyuntura muy localizada, ¿no? y muy nacional, vamos a estar viendo reminiscencias del Martín Fierro. Y yo, para cerrar, tengo tiempo para leer algo, así ya. Quería La leer... Sargento Valdés. quería leer dos cositas que me anoté por acá que me parecieron interesantes. Y Está con la regla. las ahí. quería leer. Son dos consejos del viejo Vizcacha que Buenísimos. Metele pata. Dale, por ahí... dale, Sí, voy dale. a apurarme porque vamos todos presos. Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse y cuando quiera enojarse, vos te debes encoger. Pues siempre es bueno tener palenque han de ir a rascarse. Y después, también otro que me pareció muy lindo, dice, el primer cuidado del hombre es defender el pellejo. Llévate de mi consejo, fíjate bien de lo que hablo, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Hermoso. Hermoso. Un aplauso. Muy buena columna. Creo que va bien para la época que vivimos. Claro. Las dos, ¿no? Como Sí, que sea, sí. Siempre contemporáneo, Martín Fierro. Es siempre increíble. pensando, tal cual, tal Y cual. aparte José Hernández, que es un personaje querible, esto de hablar de los márgenes, ¿no? De la gente marginal, de que por qué se lee tanto y por qué se hizo después tan famoso, ¿no? No. Por este boca a boca, ¿no? Esto de las pulperías juntarse la gente que estaba discriminada, dejada de lado y decir quiero escuchar esto y participar y sentirme parte de algo, ¿no? Creo que destaca también de José Hernández la capacidad para analizar muy bien a la sociedad criolla. Tiene una lectura y una lucidez que sí, esto que decimos es contemporáneo al día de hoy. Y eso porque eventualmente tuvo lucidez para poder analizarla. Ya sea de un lado o del otro, tomó algo muy puntual como Hay el algo gaucho, ahí, ¿no? pero tuvo una lucidez increíble José Hernández para escribir semejante obra. Eso es algo Claro, real. y los puntos de unión, por más que no nació en ese sector social o lo que sea, también se sintió mal, se sintió relegado, necesitó expulsarlo por algún lado y ponerse de lado, codo a codo con Sí. esa gente perseguida, ¿no? Con el No, gaucho no nos- argentino. No, pensaba, Sí, Caro. mientras hablabas, Maxi, la contradicción esta de la que estuvimos hablando, ¿no? Los dos, como que pareciera que van por paralelas las historias de lo popular y lo que contábamos antes de este proyecto modernizador, pero no. institucional. Pero claro, lo pensamos como que bien, ¿no? Este modelo de avance. Pero claro, a los gauchos, ¿Qué estaba pasando? los jueces, no le caían también, digamos, como, ¿no? Como Es que esta- es el problema de la élite, intentar adoctrinar al gaucho y al peón rural. No pueden hacerlo o les cuesta mucho. Claro, O no saben cómo hacerlo. Esos jueces quizás. eran no saben cómo jueces interpretarlo. amigos de quiénes, ¿no? De los gauchos. O no tenían ganas de interpretarlo y ya. A mí algo que me dejarlos, pareció ya. que también está bueno es esta idea del gaucho como figura de resistencia. Ah, bueno. Y con respecto al tema de Y la hablando de la apropiación, resistencia. ¿Alguien me puede explicar por qué está Hablando de la Rubén? resistencia gaucha. la plana mayor del gobierno en el stream, ¿no? Metimos es la fórmula increíble. completa. Vamos todo preso. Pero no, ¿saben por qué traje la foto? Perdón, Vivi, te pido mil disculpas. Buah. ¿Saben por qué me pareció interesante esta idea de la apropiación cultural? ¿No? Que cómo los terratenientes trataron de buscar el ser nacional en el gaucho
y cómo lo blanquearon, ¿no? O sea, esta idea de que el gaucho es un descendiente de españoles, cosa que es difícil de suponer, y que se puede parecer mucho más a esto, digamos, ¿no? Pasteurizar la imagen del gaucho. Exactamente, cómo pasteurizar y cómo se apropia, ¿no? Esta idea de Villarroel, que representa a los sectores Terratenientes. de poder y sociales que ya conocemos, que está buscando eso directamente, bueno, ¿no? Tiene incorporadas muchas cuestiones que nos dejó el gaucho y que se vuelven a buscar como un símbolo de nacionalidad, ¿no? Pero también pensaba en otros símbolos como de resistencia, como por ejemplo el gauchito Gil, ¿no? El gauchito Gil, figura de ese sí. resistencia que también Hay una está foto muy del ligado gauchito Gil. al Martín A lo Fierro. popular, a lo marginal. Y a la sí. devoción de las clases populares al gauchito Gil y esto de la identificación más que nada, ¿no? Hay que ver con qué uno se puede identificar, si con la foto que vimos recién o con otro tipo de gauchos.